Pero ahora con la implementación de los biométricos hay más riesgo de ser detectados que se quedaron más tiempo fuera de Estados Unidos. Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Muchos están pensando en jubilarse y regresarse a vivir a su país de origen. Se preguntan cómo se hace para que no se suspendan los cheques del Seguro Social cuando me vaya a vivir a mi país. La mayoría ya sabe que tiene que regresar aquí a Estados Unidos antes de los 6 meses porque si no lo hace está en peligro de perder su green card. Y se preguntan, ¿qué pasaría si en dado caso me llego a enfermar y no regreso a tiempo a Estados Unidos? ¿Voy a perder mi green card? Y si pierdo la green card, ¿qué va a suceder después? ¿Voy a perder también mi seguro social? Y también se están preguntando, ¿qué va a pasar si regreso y a la hora que tomen los biométricos buscan alguna excusa para quitarme mi green card? Y muchos han oído también de las obligaciones que tienen tanto los residentes legales como los ciudadanos cuando se van a vivir fuera de Estados Unidos. Porque recuerden, Estados Unidos es uno de los 2 países en el mundo que le cobra impuestos a sus ciudadanos, no importando en qué parte del mundo estés. Y precisamente por eso muchos se preguntan, ¿cómo le hago para cumplir con esas obligaciones? Y sobre todo, ¿cuáles son esas obligaciones? Y por esa razón, muchos se preguntan si no será mejor renunciar a la green card y quedarse a vivir permanentemente en México. Así de esa manera se evitan el estar regresando antes de los 6 meses a la vez de que se van a quitar esas obligaciones fiscales con Estados Unidos. Pero muchos no lo hacen porque tienen el temor de perder los beneficios del Seguro Social. Por eso el día de hoy les voy a compartir toda la información que encontré referente a este tema. Y es información sacada directamente de las páginas del Seguro Social y que se las voy a estar compartiendo durante todo el video para que ustedes mismos busquen esa información y se cercioren que lo que les estoy diciendo es verdad. Y también vamos a analizar cuándo sí conviene renunciar a la ciudadanía o a la green card y cuando no conviene. De modo que quédense hasta el final de este video porque se va a poner interesante, porque siempre tenemos que estar bien informados, porque recuerden, el saber es poder. Como siempre, quiero recordarles a todos ustedes, si les gusta el contenido de este canal, no se los olvide, suscríbanse y activen esa campanita para que reciban notificaciones cada vez que subo un nuevo video. De modo que continuamos. Cada año cientos de personas se van a vivir fuera de Estados Unidos y la mayoría lo hace por motivos económicos porque el cheque del Seguro Social no alcanza para vivir aquí en Estados Unidos. De modo que se van a vivir a otro país para que ese dinero les alcance para vivir de una manera más digna. Y uno de los países que recibe más de estos jubilados es México, especialmente por su cercanía a Estados Unidos, porque de esa manera es muy sencillo venir a visitar a la familia aquí en Estados Unidos. Y pues muchos de esos jubilados son mexicanos, pero no todos. También hay mucho estadounidense que se va a vivir a México y lo hacen por la misma razón. Claro, no nada más eso, también hay muchas personas que viven en zonas con climas muy extremosos que también deciden salirse de Estados Unidos para vivir en un clima más amigable. Pero para un ciudadano el salirse de Estados Unidos e ir a vivir a otro país no hay ningún problema porque se puede quedar todo el tiempo que quiera allá sin ninguna restricción. Van a seguir recibiendo sus cheques del Seguro Social sin problemas, exceptuando Cuba y Corea del Norte. Pero de ahí en más, en la mayoría de los países van a estar recibiendo ellos su cheque del Seguro Social. Pero las reglas son distintas para un residente legal, porque a un residente legal, o sea, las personas que tienen green card, no se les permite estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos, porque se supone que si tienen una residencia legal en Estados Unidos es porque quieren vivir en Estados Unidos. No les dan esa residencia para que se vayan a vivir a su país de origen y utilicen esa green card como si fuera una visa de turista solamente para venir a visitar sus parientes de vez en cuando. Claro que no es así. Precisamente por eso es la regla de que tienen que regresar antes de los 6 meses a Estados Unidos. Y si no lo hacen, pueden perder esa residencia por abandono. Pero durante muchos años no había problema. Los residentes legales iban y se quedaban un tiempo en México y regresaban y no tenían ni un solo problema. Pero ahora con la implementación de los biométricos hay más riesgo de ser detectados que se quedaron más tiempo fuera de Estados Unidos. Y muchas personas van a estar en riesgo de que les suspendan
suspendan los pagos del Seguro Social y de perder la Green Card. Porque cuando el Seguro Social se da cuenta de que estás fuera de Estados Unidos por más de 6 meses, te suspende los pagos. Porque al entrar, si se dan cuenta que tú estuviste más de 6 meses fuera de Estados Unidos, te van a pasar al cuartito y ahí te van a empezar a interrogar. Y tienes que demostrar que tu residencia principal es aquí en Estados Unidos y que tienes un vínculo muy fuerte con Estados Unidos, que estás rentando casa o que pagas hipotecas, que haces tus income tax, que tienes familia aquí en Estados Unidos. Y eso pues ya está sucediendo. Aunque ha sucedido durante muchos años, ahora son más frecuentes. Hace 1 o 2 semanas yo le subí un video acerca de un pariente que iba y venía sin ningún problema, pero la última vez que entró lo metieron al cuartito. Y créanlo, le sufrió para que lo dejaran entrar a Estados Unidos. Afortunadamente él está pagando un carro y eso aparentemente fue lo que lo salvó a que sí lo dejaran regresar a Estados Unidos. La obligación de todos los residentes legales que están recibiendo su cheque de jubilación es notificar su cambio de domicilio al Seguro Social. Y esto es para evitar la suspensión de los pagos o los pagos indebidos. Pero claro, muchos no notifican, prefieren arriesgarse para evitar a que les rebajen el 25.5% de impuestos del cheque. Porque si no eres ciudadano y te vas a vivir fuera de Estados Unidos, te van a rebajar precisamente esa cantidad, el 25.5% de tu cheque. Y eso es por impuestos. Además, los residentes legales tienen obligaciones con Estados Unidos. Y una de esas obligaciones es el reportar tus cuentas bancarias si exceden los $10,000 alguna vez durante el año. Y esto es en conjunto todas las cuentas de banco que tengas. De modo que la obligación es reportar esas cuentas al FBAR. Y eso se hace todos los años. Claro, siempre y cuando en conjunto tengas más de $10,000 en alguna ocasión durante el año. Pero que quede bien claro, solamente es un reporte, no les van a cobrar impuestos. Esto es para controlar el lavado de dinero, según lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Pero es una obligación que se tiene que cumplir, porque si no se cumple, se enfrentan a multas. Y también tienes que reportar cualquier ganancia que tengas de cualquier índole. Si tienes casas que rentas allá, si vendiste una casa, si recibes otra pensión, todo eso se tiene que reportar si esas ganancias exceden $25,000 al año por una sola persona, o sea, si es una persona soltera, o $32,000 si es un matrimonio. Pero esas ganancias son incluyendo el cheque del Seguro Social que recibes. Y por supuesto, para reportarlo, pues se tienen que hacer los income tax. Pero también aquí recuerden, no siempre cuando se hacen los income tax quiere decir que vas a tener que pagar. Simplemente hay que contratar a un preparador de impuestos internacionales. Por esa razón, muchos renuncian a sus residencias, porque no quieren estar regresando antes de los 6 meses, ni tampoco quieren tener esa obligación de estarle dando cuentas a Estados Unidos de todo lo que hagan, en este caso en México. Por principio de cuentas, esta decisión no se tiene que tomar solamente porque el compadre, porque el amigo, porque el hermano me lo recomendó o porque yo oí que alguien lo hizo. Claro que no. Antes de tomar una decisión como esta, tenemos que informarnos. Sobre todo, poner los pros y los contras en una balanza y ver qué es lo que más nos conviene. Cuando una persona renuncia a la residencia o a la ciudadanía, le van a suspender los pagos del Seguro Social. Sí se los suspenden. Pero hay que tomar en cuenta que aunque no renuncias a tu residencia, si no regresas antes de los 6 meses, de todas maneras te van a suspender esos pagos. Y para que esos pagos se reanuden, se tiene que reaplicar. Y para hacerlo tienes que ir directamente a un consulado o a una embajada de Estados Unidos. En este caso estamos hablando de México. La embajada está en la Ciudad de México y los consulados está uno en Guadalajara y uno en Ciudad Juárez. Aquí se los dejo para que lo vean. Siempre, tanto en la embajada como en los consulados, hay un departamento del Seguro Social llamado FBU.
Y ahí es para hacer cualquier trámite del Seguro Social. Hay que hacer cita. Y para reaplicar para tus beneficios del Seguro Social ya estando en México es como no residente, precisamente porque no estás viviendo en Estados Unidos. Eso es lo que significa. Como ven, no se pierden los beneficios del Seguro Social, pero aquí está el pero. Como ya mencioné antes, les van a rebajar el 25.5 de su cheque. Y esto es con motivo de impuestos. Esa es la ley. Pero lo que sí se pierde es la ayuda del gobierno federal, que es el SSI. Ya se los he tratado de aclarar de que no es lo mismo el Seguro Social que el SSI. El SSI es una ayuda del gobierno federal y es el seguro suplementario. Y que se lo dan a muchas personas que reciben un cheque del Seguro Social muy bajo, de modo que se los completan con la ayuda del SSI. Pero la regla principal de esta ayuda es de que vivas dentro de Estados Unidos. Al momento que te vas a vivir fuera, ahí sí pierdes la ayuda del SSI. Un ejemplo, si una persona, por un decir, su cheque del Seguro Social le llega de $500 y la ayuda del SSI es de $994 al mes, entonces ellos te completan de esos 500 para que completes los 994. No te van a dar 500 más 994, por supuesto que no. Solamente te completan a 994, que en este caso te darían $494 más extras. Pero si te vas fuera de Estados Unidos, esa ayuda la vas a perder. Aparte, te van a rebajar los impuestos, que es el 25.5 por vivir fuera de Estados Unidos. Otra cosa que también tiene que tomar en cuenta es el Medicare. Y estoy hablando de la parte B. Las personas ya retiradas pues ya saben de qué se trata. Es el beneficio médico que nos dan cuando nos retiramos, pero que tenemos que pagar y que nos rebajan de nuestro cheque cada mes. Y lo que nos están rebajando ahorita en este 2026 es $202.90. La parte B pues nos cubre lo que son citas con el doctor, las ambulancias, lo que son todos los estudios de laboratorio. Pero desafortunadamente el Medicare no cubre fuera de Estados Unidos. De modo que si tú renuncias a tu residencia, ya no vas a regresar a Estados Unidos. Y como no lo puedes utilizar en México, ¿para qué seguirlo pagando? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, si es conveniente cancelarlo o no. En este caso, lo más probable es de que si tú ya renunciaste a tu residencia, jamás vas a regresar a Estados Unidos a vivir. Si acaso algún día vas a poder conseguir una visa de turista para venir a visitar a tus hijos, porque sí es posible, porque sí se puede obtener una visa de turista más adelante, aunque haya renunciado a tu residencia. Al contrario, esa renuncia de la residencia hace ver al cónsul que no vas a quedarte a vivir en Estados Unidos, de modo que sí es posible obtener una visa de turista. Pero vas a venir solamente de turista. Tu lugar principal para vivir es en México. De modo que tienes que poner en la balanza si es que te conviene o no. Si realmente ya no vas a regresar a Estados Unidos, posiblemente lo mejor es cancelarla y ahorrarse esos $202.90 cada mes, que va a compensar los impuestos que te quiten del cheque por ser no residente, por estar viviendo ya en México. Pero si tú decidiste conservar tu residencia, aunque tengas que estar regresando antes de los 6 meses, tienes que analizar antes de cancelar ese Medicare que si lo haces vas a tener penalidades. Muchos deciden cancelarlo para ahorrarse esos $202 y que se va incrementando cada año, según cómo va incrementando el costo de la vida. Pero es conveniente ponerse a analizarlo. Porque si tú cancelas el Medicare y después quieres volver a reinscribirte,
vas a tener una penalidad del 10% anual por cada año que hayas estado sin el Medicare. Les explico. Vamos a suponer que el día de hoy yo decido cancelar mi Medicare y me voy a vivir a México, pero resulta que me viene una enfermedad y decido que mejor me voy a regresar a Estados Unidos con mis hijos para ir a mis tratamientos con mi Medicare, que voy a volverme a reinscribir. De modo que si ya pasó un año, a la hora que me reinscriba, me van a hacer esperar para empezar los tratamientos. Porque acuérdense, siempre nos anuncian en la televisión que están las fechas límites para inscribirse en el Medicare. Y esas fechas límites pues son al final del año. De modo que si yo regreso por un decir en mayo y me vuelvo a inscribir en Medicare, me van a hacer esperar hasta la fecha que se inicien las inscripciones. Si la enfermedad no puede esperar, creo que no es muy conveniente. Y la penalidad por haber estado un año sin mi Medicare va a ser del 10%. Pero si en lugar de haber esperado un año para volverme a reinscribir, yo tardo 2 años, entonces va a ser el 20%. Si son 3 años, va a ser el 30%. Y así sucesivamente, según los años que hayas estado sin tu Medicare. Así son las penalidades. De modo que hay que pensársela muy bien, porque nunca se sabe. A veces cree uno que ya toda su vida la va a hacer allá. Pero a veces sucede que no es así y uno decide más adelante volver a regresar. De modo que hay que poner en la balanza qué realmente nos conviene. También en México se pueden obtener muy buenas aseguranzas médicas. De modo que si tú decides cancelar tu Medicare, pues obtén una buena aseguranza médica en México, porque eso es lo ideal, especialmente ya a la edad de uno. Nunca se sabe, en cualquier momento vaya uno a empezar a estar enfermo y va a necesitar de los servicios médicos. De modo que si tienes un servicio médico ya en México y no vas a necesitar el servicio médico de Estados Unidos, ¿por qué no cancelarlo? Así te ahorras esos $202.90. Pero si no tienes un servicio médico en México y es posible que vayas a regresar para el tratamiento médico en Estados Unidos, es mejor mantenerlo. Porque si no, después te va a salir caro cuando regreses por las penalidades y por el tiempo que te van a hacer esperar. Pero claro, todos los casos son distintos, por eso cada quien tenemos que analizar nuestra situación. Bueno, pues espero haber cubierto todo el tema, pero si tienen preguntas, pues déjenmelo en los comentarios. Como les he dicho todo el tiempo, yo con gusto busco esa información y si es importante, les hago un video y se las comparto a todos y así nos enteramos todos. Y pues antes de despedirme, quiero recordarles a todos ustedes, no se olviden, suscríbanse al canal, regálenme un like, nada les cuesta, y compartan estos videos para que esta información llegue precisamente a quien lo necesita. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.